buenas tardes otra vez. Y si el capitán Kirby, interpretado gloriosamente por John Wayne, sentía orgullo en esa emocionante secuencia final de Fort Apache, de esos soldados del regimiento que con una paga ínfima al mes y un rancho de alubias entregaban la vida por el ejército, en Lágrimas en la lluvia nos sentimos orgullosos de nuestros espectadores que semana tras semana, con lealtad inquebrantable, nos brindan su apoyo y a los que invitamos a hacernos partícipes de sus sugerencias y propuestas. Hemos recibido muchos emails esta semana, Cárcava. Pues muchos, como cada semana y cada día más, Juan Manuel. Correos como el de Carmen Díaz Jiménez, que nos felicita por el programa del domingo último dedicado a la importancia de los estudios clásicos y las humanidades para conformar al hombre como tal. Nos pide Carmen que hagamos un coloquio sobre la intencionalidad destructiva de algunos programas televisivos en los que se trata de forma frívola temas de vital importancia, y nos pone el ejemplo de un cantante hecho a sí mismo, hablando sin formación alguna de cuestiones teológicas. Por otro lado, doña Carmen afirma respecto a nuestro programa que es reconfortante escuchar a personas preparadas que saben de lo que están hablando. Por otro lado, Alfonso Velasco nos cuenta desde Valladolid que el único defecto que le vio al programa anterior es que le pareció acertadamente que duraba menos de lo habitual y asegura que se le hizo muy corto. También nos dice Alfonso que para él todo lo demás rayó la perfección, desde la película Jasón y los argonautas hasta los invitados, y juzga como un gran acierto la incorporación de Luis Alberto de Cuenca a nuestra familia. Nuestro fiel José Manuel Márquez Reyes hace una especie de símil entre Jasón y los argonautas y las opiniones divergentes de dos de nuestros invitados más habituales. Citamos: García de Cortázar tira pa'lante, Miguel Ayuso para atrás, como desafiando a ambos a Zeus tonante para que allá, en lo más alto del Olimpo, pese y equilibre las balanzas. Otro amigo habitual nos ruega que emitamos el film Las manos sucias de José Antonio de la Loma, y por lo demás los temas más solicitados, Juan Manuel, siguen siendo Ejército, así que hoy están todos nuestros espectadores de suerte, Crisis de pareja y Memoria histórica. Rosa Blanco desde Madrid nos pide que dediquemos un programa a la situación de los sacerdotes, y Manuel Pérez desde Valencia nos propone otro dedicado al arte, al tiempo que te reprocha, Juan Manuel, que intervengas últimamente, dice que demasiado. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. A todas esas peticiones de nuestros espectadores trataremos de responder, trataremos de satisfacer en cuanto nos sea posible. Me reprochan que en algunas ocasiones intervengo demasiado en el debate. Pero consideren ustedes que este es un programa de autor, no soy un mero moderador. Y por lo tanto, allá donde yo considere que mi opinión es importante para dejar clara y establecida cuál es la línea de este programa, intervendré siempre que lo juzgue necesario. No obstante, y haciendo caso a nuestro seguidor, procuraré no ser en exceso intervencionista. Desde luego esta tarde seguramente que no lo seré, porque estamos hoy aquí en esta 34ª edición ya de Lágrimas en la lluvia, acompañados por un cuarteto de excepción que paso inmediatamente a presentarles. En primer lugar, está con nosotros esta tarde Juan Cruz Alli. Es profesor titular de Derecho Administrativo en la UNED, investigador del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, profesor en la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad de las Américas, en Puebla, México, e investigador visitante en la Universidad de Nueva York, entre otras. Entre sus obras merecen destacarse Fundaciones y Derecho Administrativo, así como este volumen que tengo entre mis manos, La profesión militar y El soldado profesional. Juan Cruz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, encantado. También está con nosotros Armando Marchante, es general de Brigada de Artillería, diplomado de Estado Mayor y licenciado en Derecho. Ha ocupado diversos destinos, entre otros en el Estado Mayor del Ejército, en la Embajada de España en Roma, en la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería o en la Capitanía General de Canarias. Ha sido además profesor principal de táctica en la Escuela de Estado Mayor, jefe del Regimiento de Artillería de Campaña número 18 de Murcia
y general jefe de artillería de la Primera Región Militar. Ha publicado diversos ensayos en revistas como Ejército, Razón Española o Verbo, entre otras. Don Armando, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Y junto a don Armando Marchante está un compañero suyo, don Luis Feliu Ortega. Es teniente general del Ejército, procede del Arma de Ingenieros y es diplomado de Estado Mayor de los Ejércitos de España, Reino Unido y Estados Unidos. Ha ocupado diversos destinos, tanto de Estado Mayor como de mando de unidades, y tanto en España como en el extranjero. Fue segundo jefe de Estado Mayor del Ejército y jefe de la Fuerza de Maniobra del Ejército. En el extranjero fue segundo jefe de las fuerzas de la ONU en Bosnia y adjunto militar al consejero de Defensa y Seguridad de la Coalition Provisional Authority con Lewis Paul Bremer en Irak. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias también por su presencia esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Y cierra este cuarteto don Ramón Parada, que ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar y posteriormente en el Cuerpo de Administradores Civiles Superiores del Estado, prestando servicios en los Ministerios de Vivienda y Comercio. En el año 1970 ganó por oposición la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, ocupando después la misma cátedra en las universidades de Valencia, Central de Barcelona y Complutense de Madrid, terminando su carrera universitaria en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid y ha ejercido la abogacía en Barcelona y Madrid. Entre sus numerosos trabajos destacamos por su mayor relación con la temática que hoy nos ocupa, sindicatos y asociaciones de funcionarios públicos, y un manual de derecho administrativo en 3 tomos, cuyo tomo segundo trata de la organización y empleo público y que ha agotado ya 20 ediciones. Muy buenas tardes también, Ramón. Gracias. Bueno, no sé si participáis del entusiasmo que yo profeso a esta película que acabamos de ver, For Apache, que a mí me parece, vamos, la ponía antes, la comparaba con Homero, con la Ilíada, y a mí verdaderamente me parece uno de los más hermosos cantos de honor al ejército. No sé, Ramón, si te ha parecido lo mismo mientras la veías. Bueno, yo soy aficionado a la fotografía, me ha parecido una fotografía espléndida, de blanco y negro. Extraordinaria, ¿no? Extraordinaria fotografía. Pero ya lo demás, pues sí, es es una gran película que en fin, nos hizo felices en su tiempo y hemos vuelto a recordar, ¿no? Algunas ahí son evidentes, algunas de las viejas tradiciones militares, de la cortesía, del compañerismo, en fin, de la alegría, de que hay también de la que se nutre esa profesión, y sobre todo, pues en fin, lo que más distingue a la profesión militar, y la distinguirá siempre, que es el coraje y el valor, ¿no? Y la honestidad, ¿no? Realmente en tu presentación pues has recordado esos famosos versos de Quevedo y realmente... De Calderón. De Calderón. Y yo, que he tenido la suerte de pasar por distintas profesiones y haber tocado también la militar, pues desde luego pienso que hoy día de las instituciones españolas y de los servidores públicos que sirven en el Estado español, desde luego con mucha diferencia lo mejor que tenemos son sin duda los militares. Eso lo dicen las encuestas, hay un afecto profundo hacia la profesión militar que está muy justificada, porque esas viejas virtudes, gracias a Dios, a pesar de las leyes que nos gobiernan y demás, sin embargo, siguen presentes y tenemos una magnífica oficialidad en los 3 ejércitos y hoy no hay parangón posible con la administración civil o con la universitaria y no digamos con la judicial. Pero en fin, los españoles, gracias a Dios, son conscientes de esa realidad y siempre que pueden manifestar su opinión, los ponen por encima de todo. Bueno, yo es que creo que precisamente la gente lo que detecta es que el ejército está un poco a salvo de todas las lacras, ¿no? que corrompen otros aspectos de la vida pública, ¿no? La gente sigue viendo en el ejército como una especie de isla que todavía se mantiene pura, pues, frente a esa invasión de la política, ¿no? que siempre termina degenerando en... Es fruto de un sistema educativo, básicamente, el sistema de formación de los militares, que ya no existe en la universidad, ese sistema donde se conjuga lo físico con lo moral,
con lo técnico, ¿no? Y que en las demás instituciones educativas pues no funciona, porque la universidad no ofrece valores, nada más que experiencias técnicas o enseñanzas técnicas, y ahí se mantiene, y realmente ahora lo grave del asunto es que ese modelo educativo de formación militar que nos ha dado esa espléndida oficialidad, parangonable con las oficialidades, incluso mejor que los ejércitos europeos, pues puede entrar en crisis y en peligro con unas leyes que, en fin, sobre la carrera militar y la formación de los militares, que acercándose al modelo universitario, cuando tenemos quizá el peor que hemos tenido en esta historia, pueden hacer peligrar esa formación y, consiguientemente, la fortaleza moral y técnica de esa oficialidad. Luego tendremos ocasión de hablar de todos estos asuntos. Juan Cruz, ¿qué te ha parecido For Apache? ¿Y qué aspectos destacarías de la película? Además de los recuerdos de niñez, ¿no? de ver esta y otras muchas películas de John Ford, que son todo un conjunto. No me parece a mí personalmente de las más brillantes, siendo de las grandes suyas, pero desde luego resulta una película en la que se ve todo John Ford. Se ve a sus personajes secundarios, que son una maravilla. Todo ese conjunto coral, los sargentos, además la figura del sargento, de los suboficiales, que en los ejércitos, en el británico primero, luego también en el norteamericano, tienen también como esa presencia muy institucional, y aquí se ve claramente en el sargento mayor, no solo por su protagonismo personal, sino también por su protagonismo como suboficial de todo el acuartelamiento que lleva, ¿no? Que en el fondo es el que mantiene viva el funcionamiento ordinario del acuartelamiento. Y luego, desde luego, es impresionante la figura, para mi gusto, la figura del coronel entrante, porque después ha habido muchas películas en las que se ve altos mandos, coroneles, capitanes, en algún caso, que tienen esa especie de ambición un poco loca, aparentemente un poco loca. Me estoy acordando del capitán de una unidad alemana en la Cruz de Hierro, que quiere la Cruz de Hierro a costa de cualquier cosa. Me estoy acordando también del capitán del barco del motín del Caine, que interpreta magníficamente... en varias versiones, en una de ellas Marlon Brando. Marlon Brando, en efecto. En otra Clark Gable. Me estoy acordando del capitán del motín ese era el motín del Bounty, perdón, el motín del Caine, que es... bien, no me saldrá el nombre, ¿no? Pero en fin, lo interpreta maravillosamente. Son toda una serie de personajes en que la ambición o un punto de locura, un punto de incapacidad para gestionar el mando en una situación de crisis les lleva a unas posiciones muy difíciles con su tropa, con su marinería, y en cambio este coronel reúne todo eso, pero además es mucho más complejo. Tan complejo que me parece que al final es destacable como, ya muriéndose, reconsidera toda su postura, de alguna manera entrega el mando al capitán al que había sustituido al ser llamado como coronel, y además de alguna manera salvaguarda su futuro generacional, dejando que sobreviva el famoso teniente O'Rourke y por lo tanto pueda casarse con su hija, ¿no? En lo cual es como un cierre muy idílico de toda una historia para que siga la historia del regimiento. En fin, esas son un par de las cosas que me han gustado especialmente. Y luego está esa secuencia final maravillosa, ¿no?, de John Wayne, en la que a sabiendas miente, digámoslo así, ¿no? Miente en su opinión sobre el coronel Thursday, pero en miras al bien del ejército, ¿no? En miras al bien de la comunidad, del cuerpo militar, en esa locución tan hermosa, en la que verdaderamente pues, se nos ponen los pelos de punta, ¿no?, cuando nos habla de esos soldados que apenas tienen un rancho de alubias y que gozan de una soldada ínfima, ¿no?, pero que así todo, que lo comparten todo y luchan hasta el último aliento. La película plantea, sobre todo, tenemos aquí a dos generales, plantea asuntos muy de interés en cuanto a la obediencia debida al mando, ¿no? Porque además esta es una película también sobre la obediencia y el sacrificio. Aquí tenemos al capitán Kirby, al que interpreta John Wayne, que es un hombre que evidentemente disiente por completo de las órdenes que en todo momento está recibiendo del coronel Thursday, pero sin embargo las obedece hasta, bueno, casi digamos hasta el extremo, ¿no? ¿Esta situación sería verosímil en un ejército real? Es decir, un comandante que fuese tan, bueno, no sabemos si ambicioso o un poco visionario, que lleve a su tropa a la perdición. ¿Sería normal que los oficiales lo obedeciesen hasta el extremo en que John Wayne obedece aquí a Henry Fonda?
No, Es para mí. La pregunta es para mí. Marchante. Difícil de responder, pero no imposible. Realmente es un retablo del ejército de una época determinada, ¿no? Y los caracteres están muy bien trazados, quizá con la excepción de los sargentos, que tengo algunas reservas en cuanto a su presentación, me parece un poco caricaturesca, ¿no? Los demás son de mano maestra, es una presentación de mano maestra. El coronel es un hombre que ha sido general en el ejército confederado, que ha pasado al ejército de la nueva nación que se está creando. Es una situación parecida a nuestros ejércitos después del abrazo de Vergara, en que pasó lo mismo, se integraron los oficiales carlistas. En este caso, en realidad, el coronel Thursday era general del mismo ejército, porque está inspirado en el personaje de Custer. Sí. A Custer lo nombraron general por equivocación, sí. Y luego lo degradaron tras la guerra de... Es un general degradado, en el fondo. Sí, es un general degradado. Y entonces él busca su futuro, su solución o su situación profesional en convertirse en un jefe, lo que llamaríamos en español un jefe ordenancista, una persona adusta, muy cerrada a las sugerencias de sus oficiales, y que cree que el seguir la ordenanza al pie de la letra es la solución de cualquier ejército. Está equivocado, evidentemente, pero esto da ocasión a que veamos efectivamente el valor de la disciplina. Y sobre la disciplina yo creo que merecería hablar luego hablar sobre la disciplina concretamente. Entonces, el teniente recién salido de West Point, pues es el teniente joven que sabe mucho más que por sus estudios que la oficialidad que allí vemos, pero que sin embargo tiene la inexperiencia propia de la juventud y también el arrojo propio de la juventud. Tenemos después al capitán York, que es el prototipo del militar que está en su puesto, es decir, un hombre obediente, disciplinado, que hace al mando demostración de su discrepancia de forma absolutamente reglamentaria, absolutamente respetuosa, y que cuando, a pesar de sus exposiciones, el coronel insiste en ordenarle lo que él cree que es un error, él cumple perfectamente en función de... Es un hombre inteligente, disciplinado. Y después el resto, pues como digo, los sargentos son un poco... Y después me gusta mucho el ambiente que da en esa pequeña unidad aislada de verdad, porque no tiene ni telégrafo, en que se mantiene esa cohesión militar y ese mantenimiento de la tradición, de las normas, de las ordenanzas, del respeto mutuo, sin mengua del cariño que se aprecia entre los propios componentes de ese regimiento, de esa unidad, y sus propias familias que están conviviendo. Me recordaba un poco también la vida que, como yo la he conocido de niño, en un cuartel de la Guardia Civil, en el cual había una situación muy parecida. Entonces, a mí la película, como retrato de época, como representación de lo que era una pequeña comunidad militar aislada en el segundo tercio del siglo XIX, me parece perfecta. Me parece una... La verdad es que la película, bueno, a mí, a diferencia de Juan Cruz, a mí en cambio quizás sea la película de John Ford que más me guste, y desde luego es la que más me gusta de la trilogía de la caballería. Me gusta mucho la piedad con la que mira a sus personajes, los defectos de sus personajes. A mí me gustan esos sargentos borrachines, esos sargentos que en la instrucción pues cometen todo tipo de abusos, digamos, ¿no?, con los reclutas. Me gusta mucho el ambiente familiar, lo ha mencionado mi general, ¿no? Esa concordia que rige entre los suboficiales, esos bailes que se organizan. Es todo de una gran belleza humana. Y luego es muy interesante, no en el caso del coronel, que como digo está inspirado en el general Custer, que fue degradado después de la guerra, no solamente por un error administrativo, se le nombró general sin que le correspondiera, sino porque además fue un hombre que tuvo una vocación política y denunció a compañeros suyos del ejército que estaban implicados en el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Sino que hay muchos, mismamente el sargento O'Rourke, el padre del teniente, efectivamente había sido un oficial en el ejército del sur, y a la conclusión de la guerra muchos de ellos se han tenido que incorporar al ejército vencedor, han sido asimilados por el ejército vencedor, pero con con una graduación inferior. Y esto también es bonito, ¿no? Es decir, esa mirada sobre una guerra civil en la que las heridas están cerradas, ¿no?, y en la que, de alguna manera, el espíritu castrense, el espíritu militar es más fuerte
que los odios que haya generado esa guerra, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros tendríamos que aprender mucho de los americanos. Tiene la medalla de oro, el tal sargento. Efectivamente, gracias a eso su hijo puede estudiar en la academia, efectivamente. Que no es un hombre del montón. Efectivamente, sí. Y cerramos esta primera ronda con el teniente general Feliu. ¿Qué le ha parecido la película? Bueno, a mí la verdad es que me ha gustado y también me ha recordado los tiempos de niño en los que cuando llegaba la caballería del ejército de Estados Unidos aplaudíamos todos los niños y gritábamos bien cuando ganaban a los indios, que no es este el caso exactamente, pero bueno, me recordaba esos tiempos. En cuanto a la película, pues se ha dicho ya casi todo, pero a mí me gustaría incidir en algo que ha dicho el general Marchante, que es la vida dentro de un fuerte. Bueno, yo he tenido ocasión y el privilegio de estar destinado para un curso, estuvimos varias semanas en Fort Huachuca, en Estados Unidos, y todavía, salvando las distancias, por supuesto, del tiempo que ha pasado, pero todavía es un poco así. Y yo quería resaltar el papel que tienen las familias de los militares y que ahí están muy bien retratadas. Por ejemplo, hay que ver el apoyo que prestan a sus maridos y a sus familiares. El momento en que la esposa del capitán Collingwood recibe el nombramiento para West Point, que es lo que él ha estado esperando, y que hubiera podido quizá, bueno, claro, es una película, vida, ¿no? Pero bueno, hubiera podido quizá pues evitarle el que fuera a la misión y dice no, mi marido no haría esto ni lo permitiría, de modo que lo haremos a la vuelta. Eso es muy interesante. También es muy importante el papel de las mujeres cuando llega el coronel Thursday con su hija, cómo las demás mujeres le ayudan a arreglar y a preparar la casa. Eso sigue existiendo todavía, afortunadamente, en el ejército de Estados Unidos. Después hay una serie... ¿Y en España? Algo menos. Es que, no, verás, es que algo menos porque en España no hemos tenido, quitando la parte de la Guardia Civil que yo no conozco, pero no existe la misma convivencia, es decir, no existen esos fuertes aislados, ni existen esas guarniciones aisladas del resto, y por lo tanto no se da tanto el caso, aunque sí lo hay, y sobre todo cuando hay pues gente que vive en casas militares, que ya van quedando pocas, pero bueno, que todavía pues sí se ayudan efectivamente, todavía en este sentido. Luego creo que se ha dicho casi todo, pero voy a volver otra vez a la parte final que a mí también me ha encantado, la del capitán York cuando miente decididamente a la prensa, pero porque para él es mucho más importante el salvaguardar el honor del regimiento ante todo. Creo que eso es muy importante y es lo contrario a lo que Cruz Alley nos ha dicho sobre el motín del Kane. Recuerdas que, vamos, no vamos a contar ahora la película, pero ahí ocurre lo contrario, se sublevan contra el jefe y recuerdas al final que dice, efectivamente hemos hecho justicia y tal, pero no hemos hecho ningún favor a la Marina de los Estados Unidos. Esto creo que es muy importante, el que para ellos lo más importante es el honor, que eso se ha visto en varias situaciones, y luego el honor del regimiento. Creo que es importante. También, no sé si yo lo he interpretado bien o mal, pero cuando existe el conflicto fuerte entre el capitán York y el coronel, cuando le dice, he dado mi palabra de honor, y el otro le dice, bueno, no vas a comparar ahora la palabra y el honor de un capitán del ejército de los Estados Unidos con un salvaje, y dice, bueno, pues para mí sí existe. Y entonces queda eso aparentemente zanjado, pero entre otras cosas vuelve a surgir cuando se enfrenta otra vez al coronel con el tipo de misión. Y el coronel, quizás, eso lo he interpretado yo, y si no es así, pues podría haber sido así, con objeto de no hacerle quebrantar su palabra de honor, le dice, vete y vete con los carros de combate. Y hay otro momento en que, con los carros de aprovisionamiento del tren de municiones, sí. Y cómo luego eso pues viene corroborado porque los salvajes, los indios, que se han dado cuenta de que él no ha participado en el combate, le devuelven el estandarte del regimiento.
creo que es bonito también. Sí, no los atacan, de hecho, porque no los masacrado atacan. también, ¿no? Claro, y no los atacan y le devuelven el estandarte del regimiento. No, el personaje de Thursday es un personaje muy complejo. Es un personaje muy complejo. Es verdad que tiene rasgos siniestros, pero también tiene rasgos de dignidad. Es decir, es uno de estos malos, pero no villanos. Es decir, es un malo en el que ves un fondo de nobleza también. Y de hecho, efectivamente, en el enfrentamiento con los apaches, bueno, tiene rasgos de extraordinaria valentía, ¿no? Cuando está totalmente postrado, ha caído del caballo y se le acerca el capitán y lo primero que hace es pedirle su sable y tomarle el caballo y volver a la carga, ¿no? O sea que tampoco se puede decir que sea un personaje abyecto, ni muchísimo menos, ¿no? Tiene la dignidad, sí, del militar un tanto enajenado, ¿no? Bueno, pues después de esta introducción sobre una película que tanto nos gusta, después de la publicidad entraremos en harina y hablaremos de la ley de carrera militar. Será en apenas un par de minutos. A todos nos inquieta la situación del ejército y máxime cuando constantemente leemos en la prensa que entran en vigor leyes que afectan a la formación, a la promoción de los militares, que provocan descontentos dentro de la carrera militar y que, bueno, a todos nos llenan de zozobra. María Cárcava nos introduce en el asunto. La Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la carrera militar ha cosechado desde su aprobación multitud de críticas, recursos y manifestaciones que reflejan de forma cristalina el malestar que ha generado entre muchos militares. Un auto de la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional detectaba en marzo del pasado año indicios de inconstitucionalidad en dicha ley que podría vulnerar el artículo 103.3 de la Carta Magna, donde se reconocen los principios de mérito y capacidad. Antes de que esta ley entrase en vigor existían dos escalas diferenciadas de oficiales. La proveniente de escuelas superiores de las Fuerzas Armadas, donde se cursaban 5 años en las academias de tierra, mar y aire, y otra básica de la que provenían suboficiales tras un curso de 2 años. La ley de la carrera militar contempla la integración mediante un breve curso de adaptación de la escala superior de oficiales y la de oficiales en una única escala, lo que ha generado profundo malestar en ámbitos castrenses. Pero a estos puntos nebulosos habría que añadir algunos otros que emborronan aún más el panorama, especialmente en lo relativo a la formación y promoción de los militares, tales como la desnaturalización de la enseñanza militar, la adscripción de las academias militares a universidades sujetas al Plan de Bolonia y un nuevo sistema de evaluaciones y ascensos para suboficiales y oficiales que elimina el tradicional criterio de antigüedad, sustituyéndolo por un criterio de elección que a juicio de muchos contribuye a erosionar el compañerismo propio de la milicia. Seguro que nuestros invitados puntualizarán, explicarán y analizarán satisfactoriamente la problemática que acabamos de plantear y podrán juzgar en definitiva los efectos benéficos o perniciosos de esta ley de la carrera militar. Ley que en efecto pues está provocando muchísimas quejas en el estamento militar, muchísimos recursos ante la justicia. Muchísimas manifestaciones poco complacientes. Hoy tenemos aquí a dos generales del ejército español que seguramente tendrán cosas muy provechosas que decirnos sobre esta ley tan polémica. El teniente general Feliu, ¿qué le parece esta ley de la carrera militar? Bueno, en primer lugar, una cosa es la ley en sí, el articulado de la ley, y otra cosa son las disposiciones transitorias, que son las que han causado verdaderamente el problema, como suele ocurrir en casi todos los casos y donde se cometen posiblemente injusticias. Porque la ley, bueno, tiene su parte buena y su parte mala. En cuanto a la ley en sí, en primer lugar, lo que no estamos muy de acuerdo, y me parece que ya se ha anunciado aquí antes, es que el producto que producían o que sacaban nuestras academias militares era magnífico.
nuestros oficiales eran unos oficiales y son unos oficiales magníficos y demostrado no solo en el quehacer diario de nuestro ejército, sino en las cuantiosas misiones militares que nuestras Fuerzas Armadas están llevando y han llevado en el extranjero. No tenían que envidiar ni tenían que envidiar a ningún otro, de modo que por ese punto no había necesidad en realidad de modificar la ley. Pero bueno, seguíamos analizando un poco. Lo de que es un producto de Bolonia, bueno, pues eso también yo no estoy muy conforme, porque lo de Bolonia se hace por dos razones fundamentales. Una, por unificar los títulos de forma que los títulos puedan ejercerse en cualquier país y porque haya intercambio entre ellos, pero eso no va a ocurrir jamás en los militares, es decir, que eso no va a ocurrir. Por otra parte, tampoco hay unificación entre los estudios militares que se van a hacer en España y los que se hacen en otros países, en absoluto, vamos. Estoy acordándome de Inglaterra, donde el Reino Unido pues sigue un procedimiento totalmente distinto. Tampoco se logra verdaderamente eso que se está diciendo de integración en el mundo o con el mundo universitario, porque eso se lograría si, como hacen los ingleses, los militares estudiaran en universidades civiles, pero si siguen estudiando en una academia, pues no hay esa integración con los estudiantes civiles. Pero, en fin, yo creo que lo más importante aquí es preguntarnos qué es lo que queremos que sean los nuevos oficiales, qué es lo que necesitan. Que quizá haya que reforzar, y eso es lo que también esta ley intenta, los conocimientos científicos, es decir, no militares puramente de los militares, pues sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Es decir, para enseñar matemáticas, quien tiene que enseñarlo es un profesor de matemáticas de una universidad. Para enseñar física, pues efectivamente un profesor de física y no necesariamente, y casi por ejemplo, seguro. un ingeniero del ejército recibió una mala formación en las academias. Bueno, vamos a ver. No sé a qué te refieres con un ingeniero del ejército. Vamos a ver, los ingenieros politécnicos sí estaban recibiendo una formación adecuada y esa pues no está cambiando. Y en cuanto, si lo que te refieres es no a un ingeniero militar, sino a un militar de ingenieros, es decir, del arma de ingenieros, pues ahí sí que tengo que decir que esta ley pues no solo no ha satisfecho ni creo que vaya a mejorar, sino que al revés pues va a causar ciertos problemas. Porque, por ejemplo, en el arma de ingenieros tenemos dos especialidades, zapadores o ingenieros y transmisiones, telecomunicaciones. Lo más parecido a eso, que ya se estaba haciendo, son las asignaturas de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos y de Ingenieros de Telecomunicación. Ahora pues los van a hacer ingenieros de organización industrial, que no es lo que creo yo que necesita exactamente el ejército. Yo creo que esta ley se va a iniciar, pero va a tener que ser retocada sucesivamente para adecuarla verdaderamente a estas pequeñas fallos, o pequeños o medios fallos que tiene, y para adecuarla también a otros ejércitos. Yo creo que va a tenerse que hacer, por lo menos en el ejército de tierra. Creo que en la Armada y en el Ejército del Aire no tienen tantos problemas como estamos teniendo en el Ejército de Tierra. Pero en el Ejército de Tierra yo creo que eso de hacer a todas las especialidades una sola carrera de ingeniero industrial o de organización industrial, pues no creo que sea lo más adecuado. Y por otra parte, le va a fallar siempre un poco el estudio de humanidades, porque no olvidemos de que ante todo, ya sé que en la carrera de organización industrial también se da liderazgo y también se da la gestión de personal, pero es que para nosotros lo fundamental es el liderazgo y el mando de unidades. Evidentemente. Ramón, ¿qué opinión te merece esta ley? La llamada ley de la carrera militar, lo que es una nueva ley de formación de los militares, que yo estoy de acuerdo con el general, que tenemos unos magníficos oficiales, teníamos unas academias militares magníficas. Yo, en fin, he sido universitario 40 años, pero he tenido el honor y el gusto de pasar por la Academia General Militar de Zaragoza. Y bueno, creo que ese nivel de formación que se da en las academias militares de San Javier, de
de Marín o de Zaragoza, pues es muy superior al nivel medio que damos en las universidades. Es un nivel técnicamente adecuado. La prueba es que funcionan perfectamente con los ejércitos mejores del mundo, los oficiales españoles de los 3 ejércitos. Es un nivel, además, con una formación moral y una formación física. Esa integración, esa formación completa, desde luego, ni soñar en ninguna universidad con ella. O sea que realmente hay, insisto, una superioridad de la formación de los oficiales de los 3 ejércitos respecto a la media de la formación en las universidades. Entonces, hacer de las academias militares un centro universitario, además de un centro militar... Ahora las han convertido en centros adscritos. En centros adscritos. Centros adscritos ridículos algunos. Por ejemplo, la Guardia Civil con la Universidad Carlos III, de la que tengo el honor de ser doctor honoris causa. Pues bien, entre el convenio he leído que una de las condiciones que se pone en el convenio que firma el Ministerio del Interior con la Universidad Carlos III es nada menos que el coronel director de la Academia de Aranjuez, de oficiales de la Guardia Civil, que tenga por lo menos el título de doctor para que no sea menospreciado en la universidad. Bueno, esto es una injuria que ya se pone en un convenio, por ejemplo, ¿no? Y les van a dar el título a los guardias civiles de ingeniero de sistemas. ¿Pero por qué tenemos que dar títulos universitarios a los oficiales de los ejércitos? Si ellos quieren ser oficiales de infantería, quieren ser marinos, y si hay que buscar algún título para algunos, por ejemplo, los marinos podían ser de la Marina Mercante y habilitarles para ser comandantes de Marina de los puertos o capitanes de puertos, o los pilotos ya tienen el título de pilotos. ¿Por qué tienen que ser ingenieros de no sé qué? Ingenieros de seguridad, los guardias civiles. ¿Pero por qué necesitan? ¿Por qué privatizar la Guardia Civil para que se vayan a empresas de seguridad? Es decir, realmente esto no tiene, en mi opinión, el menor sentido. Pero después está otro tema, que la carrera militar es otra cosa, además de la formación. Es cómo se establecen los ascensos y cómo se dan los destinos. Aquí lo que ha pasado es que se ha arrinconado completamente la regla tradicional en todos los ejércitos de la antigüedad, y el dedo, la discrecionalidad, se ha impuesto para casi todos los niveles de ascenso y para la provisión de todos los destinos. O sea que los militares hoy día... El criterio básico antes era la antigüedad. La antigüedad. Ahora solo funciona para el ascenso de teniente a capitán, pero para ascender a comandante ya no funciona la antigüedad. Y para ascender de teniente coronel a coronel y de coronel a general funciona el sistema digital, libre designación. O sea, lo cual introduce un componente de arbitrariedad en la promoción. Gerard Marchante. Perdón, me estoy yo. No. No. Adelante, Gerard. Bueno, en primer lugar, creo que naturalmente nadie discute, ni se ha discutido nunca la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Eso es una cosa absolutamente asumida. No, y aquí en ningún momento se ha puesto en duda. Siempre, pero cuando un legislador o un político se acerca al ejército, no digo yo que lo haga con cariño, pero por lo menos que lo haga con respeto. Y convencido de que las normas que rigen a la colectividad militar no han nacido de un deseo corporativista ni de una... Han nacido del deseo de que esa organización militar funcione y funcione bien. Entonces, estas reformas improvisadas, poco meditadas o quizá demasiado meditadas, van en contra de la esencia de lo que debe ser la institución militar. Ya se ha dicho, y no lo voy a repetir, que la formación de nuestros oficiales es magnífica, y lo mismo la de los suboficiales, que se puede comparar con cualquier ejército del mundo. Entonces, el introducir... Otro dato que voy a dar. En mi promoción éramos 400. De mi promoción, el 80% tenemos títulos civiles adquiridos por nuestra cuenta, pero con facilidades del ejército, para irte a examinar, para tener un tiempo de estudio, etc. De manera que esa integración que tanto se habla, insisto, en mi promoción, el 80% tenemos títulos civiles. Incluso hay un médico. O sea que, la cosa está así. De manera que esa es una falsa idea que se tiene, que se ha creado, pero que... ¿Necesitan los militares mejorar su formación? Por supuesto que sí. ¿Necesitan tener un título civil? Idea además que tiene otra segunda derivada. Es decir, se piensa que va a haber una selección enorme, se van a frenar los ascensos a partir del comandante, y va a haber unas personas que no van a ascender, saben ya que no van a ascender, yo sé de algún caso,
y que era informático, he seguido informática, naturalmente. Entonces parece ser que lo que se pretende es que estos oficiales que no van a ascender a partir de comandante, pues tengan una salida en la vida civil. Esto en realidad es una copia, en cierto modo, de lo que ocurre en Estados Unidos, porque claro, la sociedad norteamericana no es la sociedad española. Y naturalmente en la sociedad americana hay unas posibilidades de empleo de cualquier oficial que sabe que no va a seguir ascendiendo mucho mayores que las que hay aquí, que son muy escasas. Eso por una parte. Introducir un centro universitario dentro de la Academia General de Zaragoza, pues es una cosa que chirría. Además hay hasta un dato anecdótico, es decir, ese centro universitario depende en parte de su estructura y de su funcionamiento en normas del Gobierno Autonómico de Aragón. Eso que a mí me llegó ya de sorpresa. Es decir, que la Academia General Militar que forma a los oficiales para el Ejército Español tiene una parte, digamos, civil que depende, en cierto modo, del Gobierno Autonómico de Aragón. Eso es verdad, me parece un sinsentido. Y me parece una falta de respeto, no por Aragón, que tengo gran cariño, dicho sea de paso, sino porque no parece que eso sea funcional, ¿no? Entonces, claro, he estado estudiando el plan de estudio. Bueno, tengo un dato que no sé si es cierto, creo que sí, es que en esta primera convocatoria en la cual se ha ingresado en la Academia General Militar sin la preceptiva oposición que todos sufrimos, sino mediante la nota de calificación del bachillerato, resulta que naturalmente muchos jóvenes atraídos no por vocación militar, dicen, bueno, pues aquí hago una formación, estoy 4 años, tengo un grado y tengo un título civil, cuando acabe aquello me voy al título civil, aunque creo que les quieren poner una condición de que estén 12 años en el ejército y demás. Bueno, pues está habiendo muchos abandonos. Es lógico que una persona que no tiene vocación o que tiene escasa vocación diga, bueno, pues voy a probar. Me han dicho que las bajas en el primer curso han sido tremendas, han sido que superan el 50% de los ingresados. Lo cual es lógico y natural, porque claro, el estudiante que va con la idea de hacerse ingeniero de organización industrial y llega allí y para jurar bandera tiene que hacerse los tres meses de institución, que son durísimos, pues naturalmente empieza a pensar que eso no se lo han explicado, ¿no? Que eso puede ser un pequeño engaño. Y entonces, naturalmente, no es capaz de seguir la vida en la academia, que es muy dura. En mi tiempo será más dura, porque no tenía las comodidades que tienen ahora, pero es una vida con todas las comodidades que se quiere decir, muy dura. De manera que creo que es una cosa poco pensada. Dice, no, es que una de las cosas positivas, no, es que con eso se rebaja en un año la edad media del teniente que sale de la academia. Bueno, se rebaja un año porque usted ha quitado el año que teníamos, un año que a veces eran 2, prepararnos en la oposición para... Claro, si yo quito la oposición, evidentemente rejuvenezco un año la edad de los jóvenes tenientes que van a salir. Porque claro, este sistema parece un poco atendible, ¿no? En conjunto, también estamos descubriendo el Mediterráneo, porque yo que pertenezco a la antigua arma de artillería, ahora especialidad, recuerdo que en tiempos de la monarquía de Alfonso XIII, en la Academia de Artillería de Segovia, los oficiales de artillería salían con un título de ingeniero industrial. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no había ingenieros de armamento como los hay ahora militares y en consecuencia todas las fábricas, todo el sistema de fabricación de armas de guerra y de cartuchería y demás estaba en manos de los artilleros. Entonces los artilleros tenían que salir allí conociendo las técnicas de ingeniería industrial y salían con el título de ingeniero industrial, hasta tal punto que, por ejemplo, el primer presidente del INE pues fue un artillero que naturalmente tenía el título de ingeniero industrial, con el cual montó el INE y era el que fue ministro después, Suances, concretamente. De manera que estamos descubriendo el Mediterráneo, es decir, pero creo que este Mediterráneo no tiene agua suficiente para que las cosas varíen de esa manera. Creo que es un error y creo que, en fin, habrá que esperar a ver qué resultados da, pero el planteamiento creo que es erróneo. Juan Cruz participa de esta visión más bien negativa de la nueva ley de carrera militar. En gran medida sí, aunque también hay algún punto que creo que se puede contrastar, en mi opinión. Quizás, seguro que discutible y posiblemente equivocada, y desde luego sin la experiencia de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Creo que hay varias causas detrás de este cambio en la educación, causas que, o se han dicho varias causas, ¿no?
Se ha dicho que hay una causa que es evitar efectivamente que muchos mandos lleguen a los empleos de comandante, teniente coronel, para los cuales no va a haber luego posiciones orgánicas en la estructura de la defensa, y por lo tanto, si les doy una formación civil, se supone que a esa edad, 40 y pico años, se marchan del ejército y tienen una salida, como ocurre en muchos otros países. Lo que no se cuenta es la otra parte de la realidad. Muchos de esos países lo que han hecho es establecer unas escalas de complemento muy bien organizadas, cosa que aquí nunca ha funcionado, de tal manera que se les da una formación militar y una formación civil, o se les paga, se les beca la formación civil, cual es el caso de Inglaterra, donde para ser oficial de complemento, uno es oficial de complemento, firma una serie de años y a cambio de eso le becan sus estudios universitarios en determinadas... y eso funciona muy bien. Está esos años y luego sale al mercado. Eso tiene que funcionar, pero a través de escalas de complemento. Escala que evita tener luego una montaña de comandantes, etcétera, que no pueden ascender a tenientes coroneles o que no tienen destinos adecuados, claro, y que no acaban. Entonces, ese es uno de los problemas que efectivamente hay que buscarle una solución y que está ahí. Se ha dicho también, bueno, pues que la universidad puede aportar un complemento importante en la formación del militar. Esto realmente, en el sistema que se ha estructurado, a mí me parece que es una ficción. Es una ficción por varias razones. En primer lugar, porque esa idealización de la universidad es pura fantasía. Es pura fantasía, y quienes estamos en la universidad lo vemos a diario, minuto a minuto. Y es que por el contrario, yo creo que hoy en día la universidad lo que hace es más bien estropear o pervertir la formación del militar, porque yo creo que hoy en día una universidad tiene un nivel muy bajo, cada vez peor. Y por otra parte, yo creo que todas estas virtudes que asociamos a lo militar, yo no creo que precisamente el ámbito donde más triunfen es el ámbito universitario, ¿no? Permíteme una anécdota que he leído y que es sintomática de todo esto. He leído, y creo que será cierta, creo haberla leído en alguna biografía o alguna biografía parcial del rey, que decidió que el príncipe fuera a estudiar primero a la Academia General Militar y no a la universidad, como algunos consejeros se lo habían dicho, porque dijo, hombre, es que como vaya a la universidad, y hablamos de la universidad hace unos cuantos años, dice, se me echa a perder, y luego como para meterlo en la Academia General Militar, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, que prefería construir por debajo todas las virtudes militares. Bueno, esa causa es una idealización que yo a veces he visto, y siento tenerlo que decir así, de esta manera, en algunos generales. He escuchado a un general una vez decir, ahora estoy en la universidad, ámbito de la libertad, donde puedo dialogar, donde... Eso es falso, es idealizar la universidad. Es idealizarla, es decir, tiene sus virtudes, pero no podemos idealizarla. Es decir, la imitación del modelo universitario en la estructura militar no parece lo más idóneo, sin perjuicio de que haya que introducir enseñanzas universitarias como se ha hecho. Ahora bien, se ha hecho de una manera que resulta, por decirlo en unos términos un poco duros, salvaje, porque el incremento en la educación que ha supuesto en créditos la aparición del Plan Bolonia introducido en la academia es enorme. Tengo aquí el dato y lo voy a leer porque creo que es indicativo. Se ha pasado exactamente de 200 créditos aproximadamente, sí, de 330 créditos según el sistema actual de cómputo de créditos a 378. Que es un incremento notable de créditos, y por lo tanto cada crédito actual son 25 horas de trabajo del alumno, bien en clases, etc. Pero se ha reducido las 42 semanas de adiestramiento e instrucción propiamente militar, se han reducido de 46 a 32, porque en algún sitio... Entonces, o antes los cadetes no hacían nada, y no lo voy a decir en los términos que ha utilizado recientemente Juanito Yarzábal, o no hacían nada antes, cosa que es falsa, porque está claro que iban bajo mucha presión, o ahora se les ha puesto en una presión imposible de realizar. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado, según me han contado, este año es que hay una pérdida de alumnos en el primer curso del 22%, exactamente. Pero es que probablemente muchos de esos alumnos ni siquiera tengan una vocación militar. Claro. Posiblemente. Se habían perdido 11 en todo el proceso de selección. Proceso de selección que a mí, en cambio, me gusta. Sin perjuicio de que quizás se podría reintroducir algún tipo de examen. Casi todas las academias tienen algún tipo de examen, pero no siempre es un examen como el que aquí había. O sea, a veces se utilizan los sistemas de examen civiles, como es el caso de Inglaterra o como es el caso de Estados Unidos. Sin embargo, Francia mantiene un examen de entrada, Italia mantiene un examen de entrada, sí. Alemania, en cambio, mantiene un sistema mucho más abierto, pero es cierto que los militares en Alemania salen como oficiales de complemento y solo al cabo de los 12 años se convierten en oficiales de carrera, por así decirlo. ¿Y no pensáis que
hay un cierto intento como digamos, de hacer más permeable el mundo militar, que siempre se le considera como un mundo como encerrado, ¿no? Es decir, el poder civil percibe al poder militar como un mundo cerrado, y entonces decide, bueno, pues vamos a intentar infiltrarlo, ¿no? De tal manera que se debilite, o de tal manera que tenga que comulgar con ciertas ruedas de molino. Es decir, un intento como de convertir la milicia en una especie de funcionariado, ¿no? ¿Algo de esto no puede haber? Sí, gracias por darme la palabra, porque yo quería también intervenir puntualmente en esto. Efectivamente, no olvidemos, volvemos a repetir el prestigio de nuestros militares, pero incluso del ejército como institución, recordemos que en las encuestas que se hacen es la institución mejor valorada. Pero yo creo que se valora al militar por lo que es como militar. Es decir, yo con todo respeto a los que habéis hecho carreras civiles, yo pienso que lo que hay que valorar al militar es por su eficacia en el cumplimiento de su función, no porque tenga además una carrera civil. O sea, yo muchas veces, cuando me presentan eso, digo, no, yo soy general, y nada más que general, ni nada más ni nada menos. Yo me he dedicado a la milicia en mi vida, y respeto a los que además habéis hecho otra cosa, muy magnífico, pero es igual que... Yo añadiría, mi general, yo añadiría que es que además muchos generales españoles han demostrado que tienen una cultura extraordinaria a lo largo de la historia, una formación que además han tenido en las academias militares. Quiero decir que en las academias militares no solamente se enseña... y en las escuelas de Estado Mayor, y en las escuelas de Estado Mayor. Permanente. Claro, pero eso es igual, y perdóname, que acabo enseguida, perdóname, pero es igual que si a un médico dijéramos, es un médico magnífico, porque además es doctor en Derecho. Pero señor, yo lo que quiero es que sea un buen médico, de verdad. Y no, es que por si acaso se arrepiente y deja de ser médico, siempre tendrá otra salida. Pues es que, en fin, con todos los respetos, una vez más, pero no es eso. Y luego ya me dejas, ya que estoy en uso de la palabra y te lo dejo enseguida, lo de la oposición estoy completamente de acuerdo, hasta tal punto que creo, no puedo asegurarlo, que creo que algún interventor dijo, cuidado con lo que estamos haciendo, porque para ser funcionario del Estado, por ley, hay que pasar una oposición, y por lo tanto no podemos dejar entrar a la carrera militar a gente que luego van a ser funcionarios del Estado sin una oposición. Entonces se han, valga la expresión, entre comillas, inventado esa especie de oposición en la que hay un reconocimiento médico, una prueba física y una prueba de idioma, una prueba de inglés, que es bastante deplorable, vamos, digámoslo así, por el nivel que tiene. Hay una confusión, lo que dices, perdón. Hay una confusión. ¿Tú estás de acuerdo en la supresión de las oposiciones para ingresar en las academias militares? No, al contrario. Al contrario. Claro, porque ese era un filtro que daba una preparación excepcional en matemáticas, en física, en química, en inglés. Lo que no sé si la mantendría igual. Y además, la nota de corte, hay que decir que es una falsedad. Porque depende del colegio donde has estudiado, ahí te dan, en unos colegios te dan mucha puntuación, en otros poca puntuación. Por ejemplo, el Liceo Francés, magnífica institución. Pues mucha gente se va del Liceo Francés en los últimos cursos porque como son muy exigentes, dan notas bajas y la gente se va del Liceo Francés. Es decir, que está falsificado todo ese sistema de las notas de corte. Mientras que la oposición era limpia igual para los oficiales de los tres ejércitos, les exigía 1, 2 o 3 años de esfuerzo. Y eso lleva siglo y medio de experiencia. Y ahora, de pronto, pues la nota de corte, que es absolutamente infiable. La conclusión que se llevan nuestros espectadores, que me llevo yo mismo, es que en realidad lo que se está intentando es, de alguna manera, degradar el nivel que se le exige puede ser que sean tontos. Es decir, cabe que no sepan lo que hacen. Vamos a darles ese... Yo creo que siempre se sabe lo que se hace. Pobrecillos, no saben lo que hacen. Vamos a seguir discutiendo este asunto en un par de minutos después de la publicidad. Estábamos hablando sobre algunos de los aspectos más polémicos, más discutidos de esta nueva ley de la carrera militar, sobre todo los que tienen que ver con la formación y promoción. Y como ven, nuestros espectadores, nuestros invitados han coincidido sustancialmente en la crítica en profundidad algunos de los aspectos
de esta nueva ley. El general Marchante me pedía la palabra. Sí, dos cosas quería decir. Primero, una anécdota personal, y lamento que sea personal, pero creo que las anécdotas personales. yo era jefe de artillería de la primera región militar y tenía bajo a cargo mío el saber, el inspeccionar y el saber cómo estaba el estado del armamento de la región. El estado del armamento de la región en aquel momento era el que era, y di cuenta al capitán general. El capitán general me dijo: hombre, ¿tú te has dado cuenta de lo que dices aquí? Digo: bueno, cuando firmo una cosa suelo darme cuenta. Es que va a venir el ministro. Pues que venga. Entonces el ministro le expliqué, más o menos, naturalmente no tenía ni idea de los problemas que allá había. Cosa lógica y natural en un ministro. Y entonces dice: bueno, mire, usted, es que ustedes, claro, ustedes tienen... Esa expresión ha sido muy graciosa. Adelante. Ustedes tienen una mentalidad que usted no se da cuenta de que ustedes tienen que inmuirse de la idea de que ustedes son unos funcionarios como los demás. Y yo dije: bueno, mire usted, yo creo que no somos unos funcionarios como los demás, por mil motivos, pero entre otras cosas es lo que estamos viendo. Es decir, esta especialización de que yo le estoy explicando a usted el estado de armamento de la región, pues naturalmente un funcionario como los demás no lo hace. Está claro. Esa era la anécdota que viene al propósito del ministro de que nosotros fuésemos unos funcionarios como los demás. Sí, hay un intento. Y claro, aquí hay una cosa evidente. De homologar, digamos. En la estructura del Estado hay unas pilares básicos que yo diría, por no decir alguno más, la magistratura y las Fuerzas Armadas, que tienen unas características tales que les deben poner a salvo de estas. Una cosa es que las Fuerzas Armadas, por supuesto, obedezcan al poder político, faltaría más, y siempre lo han hecho en el fondo. Y otra cosa es el inmiscuirse en asuntos técnicos propios de esa especialidad. Igual que el ministro de Sanidad no puede obligar a los cirujanos a operar de un pulmón de tal o cual manera. Usted opere, y a usted, pues en el ejército es un poco de lo mismo, creo yo. Necesita un mínimo de autonomía funcional en las cosas que son propiamente de la función militar, no en lo demás, no en el empleo, no en la obediencia, no en la obediencia, por supuesto, al poder decir, no en seguir las directrices para la defensa nacional que dice el jefe del Estado o el gobierno o quien tenga que dictarlas. En eso en absoluto. Sí, está muy pero claro. Está clarísimo. Y ese intervencionismo también se hace patente en esta ley en lo que es la promoción, claro. La promoción militar, y también en esa integración de escalas, ¿no?, de la que nos hablaba María Cárcava. ¿Cómo veis esta sustitución del criterio de antigüedad por un criterio de elección que, claro, termina degenerando al final en digitocracia, ¿no? En dedazo, como se dice ahora, que es la palabra de moda. Teniente general Feliu, y luego... En fin, perdón, mi general, perdón. No falta Bueno, más. El tema de la carrera, que es un tema de la carrera, que eso es una técnica que se asume en muchas organizaciones, no solo públicas, sino también privadas, pero vamos, la historia de las carreras en España empieza básicamente en el siglo XVIII con el Real Cuerpo de Artillería, que copia del cuerpo inglés y de la Academia de Artillería francesa. Aquí no existe realmente una estructura de carrera en los ejércitos hasta que no nace el cuerpo de artillería. Porque el cuerpo de artillería exige unos conocimientos de pólvora, de química, de esto. Necesitan saber matemáticas, física para calcular los tiros, etc. Esas armas de fuego sofisticadas llevan a que es necesario una formación de los oficiales tecnológicamente avanzada. Y se crea, me parece, mi general, me puedes corregir, el Real Cuerpo de Artillería en Inglaterra primero, que se entra por posición, y son los casacas azules frente a los casacas rojas. En fin, hay la infantería, la caballería y después las casacas azules. Bueno, pues ese modelo de artillería se crea aquí, se crea allí, y después los que salen de esas academias, esos oficiales ya son oficiales para toda la vida, sujetos a una regla que es la regla de la antigüedad rigurosa, la famosa escala cerrada. La escala cerrada, de los artilleros y después de los ingenieros militares, frente a los de infantería y caballería, donde admiten los ascensos por méritos de guerra, por actos de valor extraordinario. Pero, en fin, los artilleros y los ingenieros, eso está en la historia de España, sublevaciones, etc., porque querían quitarles la escala cerrada. Los artilleros, cuando les daban, podrías tú contar mejor, mi general. Sí, lo podía. Pero cuando les daban el título
de teniente de artillería en la Academia de Segovia, iban al coronel del régimen, al coronel de la Academia y reclamaban el libro de honor de la Academia. Y en el libro de honor de la Academia prometían y juraban por su honor que nunca se saltarían en la carrera a ningún compañero cuando les promocionaran por méritos extraordinarios de valor o de lo que fuera, que jamás se saltarían a un compañero. Bueno, esa rigidez de la escala cerrada está no solo en los cuerpos de ingenieros y artillería, sino que lo copian todos los cuerpos de funcionarios civiles en el siglo XIX. Esa regla de las escalas cerradas está en el cuerpo de abogados del Estado, en los cuerpos de ingenieros, los cuerpos de ingenieros de montes, los cuerpos de ingenieros de obras públicas, todos copian ese modelo militar. Hay categorías como los militares, hasta tienen uniformes, etcétera. Ese modelo atraviesa la creación. Además es un modelo que favorece la cohesión del cuerpo y el compañerismo. El compañerismo. Porque no va a haber zancadillas, no va a haber... Exactamente, porque además es una regla de oro en todos los ejércitos del mundo, que la sucesión en el mando se puede dar en circunstancias extraordinarias, siempre se sabe a qué atenerse, el más antiguo, punto, ¿no? Eso es una regla de oro en el combate, en todas partes, en los ejércitos. O sea que la regla de antigüedad es sagrada. Bueno, pues se lee uno la ley de la reforma militar y la pone de vuelta y media. Es decir, que casi hay que arrinconar la regla de la antigüedad. O sea, una regla que sigue funcionando en todos los ejércitos del mundo. Y la dejan reducida a la mínima expresión, en virtud de esas nuevas técnicas, de los ascensos por clasificación, los ascensos por libre designación, y después hay otras cosas que yo no entiendo, porque también se habla de los ascensos por concurso y concurso-oposición. También, yo no sé en qué consiste eso, ¿me podréis aclarar? ¿Qué consiste eso? Bueno, el concurso supone que es por méritos, ¿no? Sí, pero, bueno, claro, pero méritos... Pero, bueno, al final yo creo que es una puerta abierta al amiguismo, ¿no? Es decir, al amiguismo, a las facciones, este es amigo de tal, este es amigo de cual... bueno, mi general. No, yo estoy completamente de acuerdo, efectivamente, en los cuerpos facultativos, como se decía entonces, que eran el cuerpo de artillería y el cuerpo de ingenieros, existía eso. Pero yo lo que me quería poner sobre la mesa ahora es que, efectivamente, yo creo que es bueno el proceso continuo de evaluación y el proceso continuo de formación. Es decir, si aquí de lo que se tratara era de que efectivamente, no como antes, que parecía que con la salida de la academia de teniente ya tenía uno garantizado sin hacer nada más llegar a coronel, claro, eso no es totalmente bueno. ¿Por qué? Pues porque además hoy en día la técnica evoluciona a una velocidad mucho mayor que antes y con solos los conocimientos no se puede garantizar que se puedan ocupar los distintos puestos. Eso está bien. Por otra parte, también estamos de acuerdo en que conviene ir haciendo evaluaciones sucesivas, pero esas evaluaciones sucesivas estaban ya muy bien previstas con la evaluación negativa, es decir, todo aquel que no pase unos determinados condicionantes se va quedando atrás. La escala completamente cerrada a veces puede ser injusta. Estamos completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Puede ser injusta, pero no obstante, se ha visto y se vio en estos cuerpos facultativos que esa injusticia era mucho menor que la que se producía al dejar a los poderes civiles libertad para alterar el orden en las escalas, con lo cual entraban los amiguismos, la dedocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, efectivamente, también fue luego Primo de Rivera el que suprimió completamente los ascensos por méritos de guerras de esta forma, sin un determinado número de condiciones. Por cierto, y en artillería se le sublevó porque permanecían... Perdóname, mi general, que te interrumpa, pero que el que restablece la antigüedad es Azaña en la República. Luego, sí, es el propio Azaña, el gran defensor de la antigüedad en los ejércitos. Eso es decir, Primo de Rivera introduce unas ciertas modificaciones. Exacto. Y Azaña es el que se le subleva la artillería. Claro. Y entonces es cuando restablece totalmente. Pues eso convierte en más paradójica una frase de nuestra ministra que dijo: este es el ejército que soñó Azaña. Pues no, de soñar nada. Azaña lo vio. Juan Cruz y terminamos con el general Marchante antes de que María nos presente el último bloque. Esto realmente se contextualiza en todo un panorama nacional, que es el temor a la oposición, es decir, el temor a los sistemas, si se quiere, más objetivos, también
más objetivos de examen y de ingresar en la función pública civil y también la función pública militar. Y la progresiva impregnación de sistemas que podríamos llamar un poco anglosajones, de evaluación, de técnicas psicométricas para evaluar el perfil del candidato, etcétera. Cada vez que se han introducido sistemas de estos en este país, nos podemos echar a temblar. Eso debe funcionar muy bien en los países anglosajones, pero aquí realmente, como la justicia de un sistema de oposición por conocimientos, como la justicia de un sistema de antigüedad con modulaciones, como existía, porque realmente con las leyes 1789 y 1799 existía un sistema de antigüedad con modulaciones, quizás en determinados empleos había un sistema ya de elección pues, por la naturaleza del empleo, etcétera. Era más electivo quizás para los destinos, pero estaba más o menos engrasado y funcionaba más o menos bien. Quizás era necesario corregir algunas cosas, pero se ha pasado a un sistema completamente diferente que suscita muchas dudas y sobre todo que se sitúa en este panorama general de miedo a la oposición, de miedo a la antigüedad y de miedo a los méritos objetivos, es decir, al cómputo. Usted, años de servicio, empleos que ha hecho, tiempo que ha empleado en esta evaluación que le han de los mandos por este asunto, cursos que ha realizado, porque la formación ya está muy metida en la carrera militar, mucho antes de lo metida que está en otras carreras civiles, en la formación militar existe desde hace mucho tiempo que para determinados empleos, para determinados puestos hace falta una formación muy rigurosa, que había que ir pasando, y si no se pasaba no se ascendía. O sea que todo eso funcionaba y ahora se ha hecho un cambio un poco revolucionario que nos pone en parámetros, en fin, muy complicados de atar, muy complicados de atar y peligrosos, me parece. Terminamos este bloque con sí, no, es que al hilo de por acuerdo absoluto con el teniente general, yo quería recordar dos cosas. Bueno, primero, tengo que decir una frase que no quiero que sea lapidaria, pero creo que si alguien quiere dejar al ejército sin esencia, no tiene más que introducir en él los ascensos por libre elección. Porque eso liquida de golpe dos cosas fundamentales en el ejército, que son el compañerismo y la disciplina. Yo no puedo ser capitán mandando a un teniente si pienso que ese teniente va a ser comandante pasado mañana. Y yo voy a seguir siendo capitán. En realidad, pertenezco a un arma que sufrió dos disoluciones, no una, dos disoluciones en tiempos... Había sufrido otra en tiempos del rey Amadeo de Saboya, que por cierto fue don Emilio Castelar el que nos restituyó otra vez a la vida. Pero dos disoluciones en tiempos de... Y fue precisamente por la negativa absoluta del cuerpo, mediante ese juramento promesa, que yo lo tengo hecho y lo he hecho en Segovia, en el libro que había entonces, supongo que ya habrá desaparecido, en el cual nos comprometíamos a no... Y lo único que se pedía era que se sustituyese el ascenso por una cruz que se llamaba la Cristina, en honor de la reina María Cristina. O sea, que ha sido disuelta dos veces por esta asunto. De manera, quiero decir, las dos cosas que quería decir, que evidentemente es, si queremos destruir la disciplina y el compañerismo, eso no tiene nada que ver con unos estudios en los cuales participé yo, estando en el Estado Mayor del Ejército, en el cual se quería que fuese la antigüedad, pero la antigüedad matizada por la necesidad de superar determinadas puntuaciones en determinados cursos. Había, y creo que lo sigue habiendo, un curso para ascender a jefe y otro curso para ascender a coronel. Y luego ya al generalato sí, eso ya por libre designación. Yo creo que al oficial hay que exigir una formación constante. Buscando siempre, exactamente. Sí. O sea que eso siempre ha sido. Y nosotros estudiábamos y no se llegó a aprobar porque cambió el ministro, esas vicisitudes políticas que había y que sigue habiendo, y aprobar, endurecer el convertir los cursos que ya eran difíciles ya en una calificación en la cual quedasen excluidos los que evidentemente no demostrasen capacidad para ascender al empleo superior. Pero era una exclusión absolutamente fundamentada después de un curso de ascenso y con unos parámetros muy claros y muy concretos. En fin, no han sido estas, sin embargo, las únicas reformas o los únicos cambios que el ejército español ha experimentado en los últimos años. Algunos de ellos seguramente positivos, otros muy discutibles. De todo ello va a tratar de hablarnos María Cárcava en este último bloque del programa.
Muchas cosas aparentemente inamovibles en el ejército han cambiado en los últimos tiempos. Primero fue la integración de España en la OTAN, que otorgaría al ejército español un nuevo protagonismo en operaciones militares exteriores. Después vendría la abolición del servicio militar obligatorio en 2001. Más recientemente, la supresión de la misa en la entrega de despachos de oficiales y suboficiales, así como la prohibición de expresiones religiosas en ceremonias militares, ha roto con una tradición secular en el ejército. Y en la actualidad se halla en tramitación una polémica ley de derechos y deberes de los militares que regula por primera vez en la historia del ejército español el derecho de los militares a formar asociaciones profesionales para la defensa de sus derechos, a la vez que los obliga a mantener neutralidad política, prohibiéndoles fundar o afiliarse a partidos políticos y sindicatos. Como recogieron en su día todas las agencias y diarios nacionales en sus portadas, la titular de Defensa, Carme Chacón, llegó a afirmar que gracias a esta ley se salda una deuda con los miembros de las Fuerzas Armadas que a partir de ahora serán igual de militares, pero más ciudadanos. Y tal vez en eso de ser más ciudadanos esté la clave de la cuestión. Pues que a un militar sea más ciudadano parece contrariar su vocación, que se resumía en el viejo lema de Dios, patria y rey, del que ahora parece que se les invita a abominar por no vulnerar el principio de neutralidad del Estado. ¿Hasta qué punto creen nuestros invitados que tal sucesión de cambios afecta a la esencia del ejército? Algunos de esos cambios, sin duda, han sido fecundos para el ejército. Aquí tengo en mis manos un libro del teniente general Luis Feliu Ortega, Las misiones de las Fuerzas Armadas Españolas en el exterior. Él, además, ha estado al mando de algunas de estas misiones, conoce perfectamente la labor que el ejército, ese nuevo protagonismo del que nos hablaba María Cárcava, que el ejército ha adoptado desde la integración de España en la OTAN, lo cual, más allá de los dimes y diretes políticos y las operaciones militares están o no, o tienen o no el consentimiento, la autorización de Naciones Unidas, indudablemente estas operaciones trasladan a los españoles una imagen, creo yo, positiva del ejército español. Seguramente que el teniente general Feliu tiene mucho que decir sobre este aspecto en concreto. Pues sí, pero claro, no les voy a contar otra vez el libro. Porque invitamos a todos nuestros espectadores, invitamos a que se hagan con las misiones de las Fuerzas Armadas Españolas en el exterior, editado además por el Foro de la Sociedad Civil. Hemos tenido aquí a su presidente en alguna ocasión, a don Ignacio Camuñas. Les recomendamos a nuestros espectadores que se hagan con este libro, en donde el teniente general Feliu explica naturalmente su visión sobre estas operaciones militares. Pero aquí seguramente que nos puedes al menos trazar un breve esbozo, ¿no?, de lo que ha supuesto esta novedad en el ejército. Efectivamente, yo creo que para el ejército hay tres momentos que están a su vez íntimamente relacionados unos con otros, que son los que suponen, sobre todo en el ejército de tierra, un cambio radical en su organización, en su funcionamiento, en su mentalidad, etcétera, que son, como ha dicho María Cárcava, la entrada en la OTAN. La entrada en la OTAN, que para nosotros supone mucho más de lo que aparentemente parecía. La entrada en la OTAN supone para el ejército el homologarse, o la necesidad de homologarse con los demás ejércitos, sobre todo europeos y americanos, norteamericanos. Esa necesidad nos obliga pues a cambiar ciertos procedimientos y ciertas normas y ciertas especificidades de funcionamiento. Pero no solo es esto, sino que nos dice y nos hace ver una vez más, y como decía el general Marchante, no lo necesitábamos, pero efectivamente nos hace que reflexionemos claramente sobre cuál es el papel de las Fuerzas Armadas dentro de una sociedad democrática. Y eso en la OTAN está perfectamente aclarado. Decía que somos más ciudadanos ahora. No sé, yo creo que primero soy ciudadano, primero soy español. Y como soy español y ciudadano, por eso también quise hacerme militar, para servir a esa ciudadanía, a esa sociedad
con las armas si fuera necesario. Bien, pues la OTAN nos hace eso, pero como consecuencia de la OTAN, pues también nos hace el tener que participar o la oportunidad de participar en misiones en el exterior. Las misiones en el exterior nos hacen que tengamos que modificar bastante, por no decir completamente, la estructura del ejército, sobre todo del ejército de tierra. Pasamos de una estructura totalmente territorial, con unos mandos territoriales más o menos anclados al terreno, cuya misión fundamental era la defensa de nuestro territorio, de nuestras instituciones, pero desde dentro del territorio. Pasamos a tener un ejército de proyección, un ejército capaz de ser proyectado a cualquier lugar del mundo, como así se ha visto. Y no solo capaz de ser proyectado, sino que me gustaría recalcar que no solo es que estemos mandando allí en este momento a 3.000 soldados fuera de nuestras fronteras, sino que los sostenemos, es decir, los mantenemos logísticamente y vamos realizando los relevos correspondientes. Todo esto supone, no os podéis imaginar, un cambio completo de la estructura del ejército en este sentido. Y finalmente, y relacionado también con las dos anteriores, pues la profesionalización del ejército, la finalización del servicio militar obligatorio y la aparición de la profesionalización. Que ya digo, que si bien es verdad que esta profesionalización pues tiene ciertos inconvenientes, como que nos os separa un poco al resto de la sociedad, y recalco esto del resto de la sociedad, porque nosotros somos parte de esa sociedad, no hay una sociedad civil y una sociedad militar, sino que somos parte de esa sociedad. Bueno, pues nos separa un poco porque ya no nos conocen tan completamente como lo hacían antes, pero sin embargo tiene la gran ventaja, y eso sí que es una ventaja, de que es un ejército más reducido, con un periodo de instrucción mucho más largo, cosa completamente necesaria para poder manejar los nuevos medios tecnológicos. Y por otra parte también, pues esto nos permite que no existan problemas de objeciones de conciencia, ni de tampoco quizá alguno que piense que no está muy clara dentro de nuestra Constitución el hecho de poder mandar obligatoriamente a una persona a una misión en el exterior. Total, creo que estas tres cosas han sido una gran revolución en nuestro ejército. Creo que el ejército de hoy, pues por lo menos el ejército de tierra, se parece muy poco, por no decir casi nada, al ejército de hace 20 años. Sin embargo, aquí me atrevería a discrepar un poco, solamente ligeramente en esta última parte con el teniente general. Yo creo que también la supresión del servicio militar ha hecho que esas virtudes de las que hablaba Calderón de la Barca, que de alguna manera, o sea, que tienen un origen militar, o al menos tienen un campo de cultivo militar, pero que eran, digámoslo así, expandidas o extendidas a toda la población a través del servicio militar. Yo creo que ahí se ha perdido algo, ¿no? Yo creo que ahí se ha perdido algo. Por otra parte, el servicio militar también era una escuela de igualación entre los españoles, que todos pasábamos por una experiencia semejante que de alguna manera nos enseñaba a aprender y apreciar las virtudes y los defectos de los demás españoles, ¿no? No sé, Ramón, si participas de, yo creo que de esta visión positiva. Desde el punto de vista, en fin, cultural, y es evidente que el servicio militar pues, fue un instrumento de progreso para el pueblo español, aquella población campesina que no se movía de su pueblo, atada a la tierra. La milicia pues fue la manera de conocer España, de tratarse con los de otras regiones. Fue la manera, la gran escuela donde se enseñaba a leer y a escribir a todos los que no habían podido hacerlo a través de aquellos maravillosos personajes que eran los maestros nacionales. O sea, el servicio militar obligatorio había que rendirle un gran tributo por lo que supuso de esfuerzo y de avance cultural y de conocimiento entre los españoles y de patriotismo, que generó patriotismo. Todo eso, desde luego, es una pérdida, eso es indudable.
Pero eso ha pasado en todos los países occidentales, es así, es decir, que ha pasado en Francia, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado, en fin, que se ha convertido esto en otra vez un ejército de mercenarios, como fueron los ejércitos de los siglos anteriores al siglo XIX. Yo creo que de todas maneras se podía haber aprovechado el servicio militar en la configuración actual para que esto fuera una especie de preparación, exigencia previa para entrar al servicio de las policías y de las guardias civiles en su conjunto. Es decir, que debía de haber aprovechado y además para dar una salida a los soldados y marineros de servicio que no pueden estar ahí toda la vida, evidentemente, que eso es limitado. Entonces, haber hecho como requisito indispensable para entrar en las policías locales, en las policías regionales, en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, el previo cumplimiento de ese servicio militar voluntario. Esto es algo que se ha desaprovechado, porque mejores aspirantes a ser guardias civiles o policías que los que han hecho 5, 6, 7, 8 años de servicio militar, pues no podía haber. Pero en fin, eso se ha desaprovechado por circunstancias que no es del caso analizar, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de todos estos temas nuevos, como la ley de derechos... Sí, antes me gustaría que alguno de vosotros me diera una opinión sobre esta supresión, digamos, de todo tipo de referencias religiosas o de ceremonias religiosas inscritas dentro de las actividades, de las ceremonias militares, ¿no? El general Marchante me pide la palabra. Bueno, vamos a ver. Bueno, no tengo que decir que soy católico practicante, ¿verdad? Pero lo soy. Y no presumo de ello, pero lo soy. Y evidentemente pedir a alguien que sacrifique su vida por una noción más o menos política, más o menos sociológica, como la nación, ¿no? La nación, el ejército al servicio de la nación, del Estado-nación, pues se hace muy duro. Se hace muy duro. Es decir, si no hay una motivación superior de orden religiosa, vamos, yo no daría mi vida si no fuese por una motivación religiosa, por supuesto. El amor a la patria sí entra dentro de... Ahí no me escribe el libro de los Macabeos, que dice dulce decorum est pro patria mori, dulce decorum est pro patria mori, que tiene una motivación religiosa. Si no es por eso, veo muy difícil que una persona en su sano juicio decida morir por la patria. Entre otras cosas porque la idea de patria y de Estado y de nación va evolucionando. Ahora estamos presenciando cómo la idea de nación pues está sufriendo una posmodernidad que supone una duda, una vacilación, una poca claridad en la idea. Quizá en el siglo XIX o en el siglo XX era distinto. Ahora la idea de nación está siendo discutida y discutible. Y entonces decir, bueno, usted tiene que dar la vida por la nación española o por la inglesa o por la... pues hablamos de España, pues si no tienes una motivación de que, como dice la canción que tanto se repite en el ejército, la muerte no es el final, pues ¿qué motivación tenemos? ¿Qué motivación tenemos? Eso por una parte. Y por otra parte, una de las características de la institución militar es el amor a la tradición. Esta nación, por lo menos hasta hace unos años, se considera, bueno, históricamente es una nación, no llego a decir lo que decía Menéndez Pelayo, pero en fin, que la única lazo de unión entre los españoles fue la Iglesia Católica. Habrá discusiones sobre el tema, sobre si tenía razón Menéndez Pelayo o no tenía razón Giner de los Ríos. Pero evidentemente hay una tradición de que la nación española se ha constituido en una lucha contra el infiel, en una lucha en defensa de la división de la religión católica y en el transporte de esa religión católica, la implantación en América. Y todos los ejércitos españoles pues han sido religiosos, sociológicamente religiosos. Es decir, las unidades, las armas tienen su patrona, las unidades tienen su patrono, el culto religioso al catolicismo pues está muy implicado con la tradición española. Y claro, de repente, romper con eso pues parece una temeridad, porque si
al soldado español le dice, no, usted no va a morir porque en el otro mundo va a decir, no, no, usted va a morir por la nación española, cuando además muchos de ellos no son ni siquiera de nacionalidad española, están en el ejército para adquirir la nacionalidad. Entonces, claro, desde el punto de vista práctico, creo que es un error, y desde el punto de vista ético y moral, pues cada uno en función de su conciencia religiosa pensará lo que piense, pero me parece que romper con esa tradición, con esa idea, que evidentemente hoy por hoy todavía no sé hasta cuándo, la mayoría de los españoles se declaran católicos, aunque luego sea un catolicismo muy sui generis y muy especial, pues creo que, insisto, creo que es un error, y que es un error debido a una ideología que tampoco tiene mucho arraigo en este país, ¿no? Que yo sepa, en esta nación. En fin, sí, porque por otra parte en este tipo de ceremonias nunca se obligaba a ningún militar a asistir. No, pues yo he sido coronel de un regimiento durante 4 años y naturalmente a la hora de la misa iba el que quería. Iba el que quería. Ya era un problema del capellán si quería hacer más o menos labor de captación o no la hacía. Pero yo como coronel jamás intervenía en un tema de estos, ¿no? Usted dice la misa el domingo, yo le doy las facilidades, a esa hora no pongo ningún acto de servicio, y el que quiera ir que vaya, y el que no quiera ir que no vaya, y todos están contentos, ¿no? Tenemos que ir terminando, desgraciadamente, pero sí me gustaría que hicieseis algún comentario a esta ley que está en tramitación en estos momentos, la ley de derechos y deberes del militar, que, por cierto, es una ley que ha sido aprobada con el consenso de las 2 principales fuerzas políticas, a pesar de ser una ley que tiene claros motivos al menos de discusión o de polémica, ¿no? Juan Cruz. Pues hombre, a mí me da Os pido brevedad ya porque estamos terminando el programa. Hay una cierta obsesión por esta ley, de tal manera que a lo largo de muchos años se ha estado prometiendo esta ley. Me parece que había un statu quo bastante aceptado con las reales ordenanzas antiguas y la normativa que está prevista directamente en la Constitución en cuanto al límite de derechos. Es cierto que alguna de esas cosas ha estallado. Ha estallado el fenómeno del asociacionismo. Eso ha estallado. Estalló en la Guardia Civil y por un proceso de magnetismo ha llegado a las fuerzas, al Ejército de Tierra, a la Armada y el Ejército del Aire. Es cierto que en todos los países europeos se ha producido fenómenos de asociacionismo cada vez más imbricados institucionalmente, y eso también ha llevado como a la necesidad de regularlo. Ahora bien, la sensación que yo he tenido al leer los artículos de la nueva ley, como lo tuve al leer los artículos de la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, es que en el fondo ese asociacionismo, y siento al que no le guste esto, es un sindicalismo encubierto con otro nombre. Donde los objetivos de las asociaciones, etcétera, son perfectamente equiparables a los que han tenido los sindicatos sin algunos de los instrumentos, faltaría más, que tuvieron los sindicatos, como es la huelga u otros medios de presión. En el fondo, todo eso, a mi parecer, desestructura la organización jerárquica y disciplinada de una estructura como las Fuerzas Armadas y el Ejército, e introduce elementos de muy difícil gestión. Y, de hecho, los resultados en otros lugares donde se ha producido esto es que la cosa ni funciona bien el asociacionismo, genera unas tensiones que acaban siendo además políticas, porque se traducen al terreno de la política, de los medios de comunicación, etcétera, genera unas tensiones internas también entre los propios mandos oficiales, suboficiales, separaciones que no existían, pero tampoco está solucionando los problemas de base. Es decir, hay que pensar que el asociacionismo también surge como una necesidad de solucionar problemas, que los hay. Problemas de gestión en los destinos, problemas de vivienda, habrá que solucionarlos. Ha habido países como los anglosajones que los han solucionado como hay que solucionar esos problemas, es decir, arreglándolos, a veces poniendo dinero encima de la mesa en el sentido de poner medios, no de poner dinero, sino de poner los medios para adecuar el sistema. Y si no lo solucionas, tendrás a los sindicatos detrás, pero no me parece buena solución en modo alguno. Vamos a ir terminando, Ramón y el teniente general. Yo hace años el tema Os pido brevedad, por favor. Sindicatos y asociaciones de funcionarios. Y al final llegó también a las Fuerzas Armadas esta historia. Luego, estas asociaciones profesionales son verdaderos y puros sindicatos. Lo han sido siempre. En la historia española tenemos ya el antecedente de las juntas de defensa militares de los años 17. El sindicato único del gremio de la espada, como si nosotros nos anticipamos a todo esto, pero en fin, después aquello se vino abajo con la dictadura de Primo de Rivera. Y ahora esto viene desde el poder, es decir, aquello surgió espontáneamente, un movimiento de defensa de los oficiales,
las famosas juntas de defensa militares, pero esto realmente hay que decir una cosa, en Europa, en la Europa seria, militarmente seria, Inglaterra, Francia, pues no existen estas asociaciones reivindicativas, no existen, están prohibidas sencillamente. Sobre todo en el derecho militar anglosajón, esta ley no tiene pase. En el derecho militar anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, esto no tiene pase. Absolutamente prohibido todo esto. Bueno, en las asociaciones estas profesionales podrían haberse quedado fuera del ejército. Ah, no, pero se regulan y se meten dentro de la estructura militar. O sea, no es una asociación que esté ahí libremente funcionando, no, es que se le da cancha, se mete en los cuarteles con centros de reuniones, etcétera, se les da dinero, se les permite, aparte de las cuotas, se prevé que tengan subvenciones públicas y se les crea un consejo de personal en las Fuerzas Armadas donde se alojan las asociaciones que dicen más representativas. Estos son técnicas sindicales puras y duras, esta cogestión para determinados asuntos. O sea, esto es un fraude, decir que aquí no es un sindicato, estos son sindicatos militares. Estos son sindicatos militares que, digo, funcionan en los países de ejércitos menos serios. Es decir, funcionan en Bélgica, funcionan en Alemania, pero no funcionan en los ejércitos que realmente todavía mantienen una estructura de relaciones y como son, ya digo... Sí, perdón. ¿El ejército inglés o el ejército americano? Perdón. El teniente general Feliu, ¿qué opina de esto? Yo estoy totalmente de acuerdo y para mí es una falacia eso de decir que no tendrán afiliación política y tal. Porque es verdad. Totalmente de acuerdo. Acabaremos como los jueces. O sea, está en desacuerdo con el asociacionismo militar. Estoy de acuerdo con mis compañeros que han expuesto Bueno, acabaremos como los jueces. Antes. Asociaciones del PP jueces, y asociaciones del PSOE. Militares progresistas, militares progresistas, militares... Es la cizaña Pero lo peor es que estamos dividiendo al ejército. Claro, la cizaña. Y no olvidemos de que esto mezclado con la promoción que hemos hablado antes de la dedocracia, vamos a tener, pues claro, eso, exacto, dividido al ejército y tendremos generales progresistas y generales liberales y generales conservadores y tendremos, y no olvidemos de que esto es peligrosísimo. Dios quiera que no tengamos ese problema, pero no olvidemos que hubo una guerra civil en España de 3 años precisamente porque el ejército estaba dividido, porque si hubiera estado unificado y unido no hubiera pasado esto. General Marchante, una brevísima pincelada porque tenemos que despedirnos. Conozco el tema porque yo formo parte de una asociación por carambola. Se negó, es decir, las ordenanzas del 78 decían que el Estado velaba por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas y se acabó. Entonces, con esa base se prohibió el asociacionismo. Sin embargo, hubo una asociación a la cual yo no pertenecí y sigo sin pertenecer, que elevó unos recursos y al final el Tribunal Supremo dio diciendo que, claro, que se negaba a los militares un derecho reconocido por la Constitución, incluso a los jueces. Y con esa base de que a los jueces se les autorizaba, el Tribunal Supremo autorizó la asociación diciendo que no era sindicato porque le quitaba el derecho a toda reivindicación y a huelgas y demás, ¿no? Entonces, ahora actualmente es legal asociarse. Yo creo que es un disparate, Y es un disparate y que no, tal derecho no existe siempre y cuando, como se haga de verdad, el Estado vele por los intereses de los militares individuales. Y eso sucedió por el tema de las viviendas militares, porque se quiso hacer un disparate de arrebatar, de poner las viviendas militares fuera del régimen general de arrendamientos urbanos, y de ahí surgió la asociación para defender el derecho al arrendamiento de sus pisos, y de ahí surgió todo lo demás, incluido la sentencia del Supremo. La situación está muy complicada. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Estoy seguro que en programas sucesivos de Lágrimas en la Lluvia seguiremos abordando los problemas del ejército. La conclusión de este programa, pues que en el seno del ejército español se están metiendo muchos caballos de Troya. Asociacionismo, formación, promoción. Da la impresión de que de alguna manera se quiere infiltrar el ejército de cizaña. Y allá donde se siembra cizaña, siempre, de un modo u otro, se recogen disputas, división, y esperemos, ojalá no, que cosas más graves, como nos recordaba de pasada el teniente general Feliu. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras aportaciones.